Saludos a los hermanos que se están conectando para esta nueva clase de discipulado, que es una continuación a la clase que estuvimos teniendo el martes pasado, bajo el tema tomar buenas decisiones y discernir la voluntad de Dios. Estuvimos hablando de la importancia que tiene que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, aprendamos a discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas y por ende tomar buenas decisiones. Y estuvimos viendo varios aspectos de cómo conocer la voluntad de Dios. Por ejemplo, estuvimos hablando de cómo la palabra de Dios nos muestra su voluntad. Estuvimos hablando acerca de la paz de Dios, estuvimos hablando acerca de las circunstancias, estuvimos hablando de cómo los consejos de personas espirituales nos pueden ayudar a discernir la voluntad de Dios y también cómo buscar a Dios en oración nos puede ayudar a clarificar y entender más lo que Él desea que nosotros hagamos si en algún momento tenemos algún tipo de confusión. Pero hoy quiero enfocarme precisamente en cómo la palabra de Dios, es decir, la Biblia, me enseña la voluntad de Dios. De tal manera que si mi conocimiento de la Biblia y mi entendimiento de las Escrituras crece, consecuentemente, mi manera de actuar va a ser repetitivamente más conforme a la voluntad de Dios. Les estuve diciendo en la clase pasada que uno de los versos de la Escritura, uno de los versos favoritos míos es Romanos capítulo 12, verso 2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la manera en que nosotros transformamos nuestro entendimiento, nuestra perspectiva de las cosas, es a través del conocimiento de la palabra de Dios. Les estuve diciendo que Dios en ningún momento nos quiere esconder su voluntad. La voluntad de Dios no es un acertijo que nosotros tenemos que resolver. La voluntad de Dios no es como si fuera un laberinto, el cual nosotros debemos ir caminando y chocando con diferentes errores para entonces encontrar el camino correcto. La voluntad de Dios, valga la redundancia, es mostrarnos claramente qué es lo que Él desea para nosotros, mostrarnos su voluntad. Él no quiere esconder su voluntad de nosotros. De hecho, cuando nosotros vamos a la Escritura, y les puedo demostrar esto por la Escritura, en ocasiones hubo personajes bíblicos que buscaron la voluntad de Dios con referente a un asunto. Y lo puedo mostrar por la Biblia, pero no lo voy a hacer hoy por cuestiones de tiempo. Muchos de ellos buscaron la voluntad de Dios en cierto sentido porque ya Dios les había revelado y les había mostrado su voluntad, pero sin embargo, en su naturaleza humana, debido a sus temores, debido al riesgo percibido que se presentaba al hacer la voluntad de Dios, temían precisamente hacer lo que Dios les había dicho. Entonces, esa lucha o ese querer confirmar lo que voy a hacer no viene porque Dios no ha revelado, sino porque yo como ser humano me puedo resistir a querer hacer su voluntad. Y eso es muchas veces lo que nos pasa, lo que nos sucede cuando nuestra mente no ha sido transformada
para que ahora todas las circunstancias, los eventos, las oportunidades que vienen a nuestra vida, nosotros podamos procesarlas y decidir conforme a la voluntad de Dios, porque nuestra mente se ha entrenado por medio de la palabra de Dios en qué es lo que Dios quiere que hagamos, porque Dios quiere mostrarnos a través de su palabra su voluntad. Como yo le dije, yo soy padre, en ningún momento retendría o guardaría o dejaría yo de comunicarle a mi hijo cuál es mi voluntad, cuál es lo que yo deseo para él, cuál es el buen consejo, cuál es la buena instrucción. No, todo lo contrario, más bien que yo me dispondría siempre a que él tuviese esa información disponible para él, para que a la hora de tomar decisiones claramente supiera qué hacer. Eso es precisamente lo que hace nuestro Dios, nuestro Padre amoroso con nosotros. Él nos dice, nos muestra claramente cuál es su voluntad y está aquí en la palabra de Dios. Ahora, por eso dice en Hebreos capítulo 1, verso 1, que en el pasado Dios le habló a los padres, en otro tiempo, estoy parafraseando, Dios le habló a los padres a través de los profetas. Eso Dios siempre ha hablado, Dios siempre ha comunicado su voluntad. Pero en este postrer tiempo nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. So, Dios siempre claramente ha mostrado su voluntad. Y si nosotros queremos vivir una vida conforme al propósito de Dios para nuestras vidas, donde encontraremos plena satisfacción y realización, a pesar de circunstancias difíciles, a pesar de pruebas, a pesar de vicisitudes, debemos renovar nuestra manera de pensar a través de la palabra. Y para eso yo voy a invitarles a ir al Salmo capítulo número 1. Y el tiempo que nos resta me voy a ocupar en comentar, enseñar acerca del Salmo número 1. Y dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vamos a dejarlo hasta ahí. El Salmo número 1, para mí, es el salmo más que nos da una idea completa de lo que se va a tratar precisamente este libro. ¿Por qué? Porque enfoca la necesidad de que nosotros conozcamos la voluntad de Dios, conozcamos la palabra de Dios, a fin de que meditemos en ella y nuestro entendimiento sea transformado. Vamos a ver las características de aquellos que no. Primero, vamos a ver las características de aquellos que no buscan la voluntad de Dios. Primero, da una bienaventuranza, dice, bienaventurado el hombre, la mujer, el varón, que no anduvo en consejo de malos. O sea, hay tres tipos de circunstancias que se nos presentan. Número, la persona que está bajo la influencia de los consejos de aquellos que no buscan o no quieren conocer la voluntad de Dios. Dice, ni estuvo, bienaventurado el varón que no estuvo en camino de pecadores, que no está haciendo, imitando, viviendo conforme a los pecadores. Bienaventurado aquel que no se sienta en silla de escarnecedores. ¿Quiénes son los escarnecedores? Los escarnecedores es los que hacen burla, mofa de precisamente aquellos que viven una vida conforme a la voluntad de Dios. Y voy a ilustrarlo para que ustedes entiendan lo que
lo que quiero transmitirles. Hay 3 circunstancias. Número 1, consejo de malos. Número 2, camino de pecadores. Y número 3, silla de escarnecedores. Estas 3 cosas son 3 predicados en los cuales se puede encontrar una persona. Son 3 influencias en las cuales se puede encontrar una persona. La persona puede estar siendo influenciada por consejos de malos. La persona puede estar andando en camino de pecadores, o la persona puede llegar a un grado de estar tan separado de la influencia de la vida de Dios, que ahora también esa persona hace mofa, se burla de lo que es bueno, al punto que entonces se escandalizan de lo que es justo y exaltan, dignifican lo que es malo. Ahora, quiero que entiendas que estas 3 circunstancias son de grado degenerativo y lo podemos ver en la sociedad. Dice, si tú quieres ser una persona que haces la voluntad de Dios, lo primero es que tú te tienes que alejar de los consejos de los malos. Aléjate de los consejos de los malos. Entonces ahí viene una pregunta que nosotros tenemos que hacernos, y es, ¿quién influencia mi vida? ¿Qué o quién se ha vuelto una influencia en mi vida tan poderosa que la manera que yo pienso, hablo y actúo corresponde con aquello que me influencia o aquel quien me influencia? Yo quiero decirles que todos nosotros vivimos constantemente bajo la influencia del mundo, bajo la influencia de la cosmovisión del mundo, que en la gran mayoría de los casos es antagónica a Dios, antagónica a la palabra de Dios. Y muchos de nosotros estamos constantemente bombardeados por consejos de malos. Y a lo que me refiero no es que la gente con que tú te reúnes o las personas que tú te llevas o el círculo tuyo de amigos sean precisamente gente mala, en el sentido de que hacen cosas detestables. No me refiero precisamente a eso, aunque ese pudiese ser el caso. Sino me refiero a que la sociedad en que nosotros vivimos está siempre empujando a que seamos más independientes de Dios y seamos más dependientes de nosotros mismos. La agenda precisamente del diablo es esa, que nosotros le demos la espalda a Dios y tratemos de vivir nuestra vida como mejor nos parezca. Y no sé si leyeron un pensamiento que les envié en estos días al chat, que decía: la verdadera libertad no es hacer lo que se nos venga en gana. La verdadera libertad es tener la habilidad para ser quien Dios quiere que yo sea. Bueno, precisamente eso es lo que el enemigo no quiere. El enemigo no quiere que nosotros experimentemos vivir conforme a la voluntad de Dios, porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. Por tanto, nos va a bombardear constantemente con ideas, cosmovisiones, pensamientos, razonamientos que nos alejen de ser personas que dependan de Dios, que conozcan a su Creador, que agraden a su Creador. Y es precisamente lo que pasó en Génesis. Todo el plan de Satanás en el libro de Génesis fue desviar al hombre y a la mujer de la dependencia de Dios, lo cual les condujo precisamente a pecar contra Dios y caer del estado de inocencia en el cual ellos se encontraban.
Bueno, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado el varón que no deja que este mundo, la manera de pensar de este mundo, la manera de razonar de este mundo, la cosmovisión de este mundo, se convierta en un paradigma a seguir, en una guía a seguir. Romanos capítulo 12, verso 2, no os conforméis a este siglo. Sigue diciendo, ni estuvo en camino de pecadores. Y eso es precisamente lo que sucede. La persona primero escucha el consejo del malo. ¿Y qué hace? Entonces esa persona camina en camino de pecadores. Consecuentemente, actúa de acuerdo a lo que ha creído que es lo correcto, que es lo bueno. Y va y comete pecado. Bueno, dice Salmo, si tú te guardas del consejo de los malos, si tú te guardas del camino de pecadores y te guardas también de sentarte en silla de escarnecedores, y este es el grado de depravación, por usar una palabra realmente fuerte, más grande que puede tener una persona, que no es solamente hacer lo que es malo, sino también criticar, mofarse, poner en burla, desacreditar lo que es bueno. ¿No es acaso ese mismo estado en el cual se encuentra la sociedad en que nosotros vivimos? Es el mismo estado. Y puedo ponerle ejemplos de cómo es así. Vivimos una sociedad que aplaude lo malo y hace burla, mofa, ridiculiza aquello que es bueno. Bueno, dice Dios, si tú no vives de esta forma, más bien tu influencia es la de mi palabra, tu futuro, tu bienestar, tu prosperidad está garantizada. Dios dice, bienaventurado el que no ande en estas cosas, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en otras palabras, en la palabra de Dios está su delicia. Y usa la palabra delicia, no usa otra palabra para expresar cuán comprometido tiene que estar el individuo o el varón con conocer la voluntad de Dios. Usa la palabra delicia porque tiene que realmente existir en la persona el deseo por deleitarse en conocer la voluntad de Dios. Dice, y en su ley medita de día y de noche. Primero, tiene que haber el deseo. Yo quiero conocer más de la voluntad de Dios. Quiero deleitarme en saber qué es lo que Dios tiene para mi vida, el propósito de Dios para mi vida. Y por lo tanto, voy a meditar en la palabra de Dios. ¿Cómo dice? Voy a meditar en ella de día y de noche. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo mi entendimiento va a ser transformado meditando en la palabra de Dios de día y de noche? Dice, bueno, ¿cómo hago esto? ¿Cómo yo aprendo y practico la meditación de la palabra de Dios para que mis pensamientos sean cada vez más conforme a la voluntad de Dios, de manera que pueda interpretar las circunstancias de una manera correcta y consecuentemente hacer lo que agrada a Dios? Bueno, primero tienes que leer la Biblia. Usted no puede meditar. Usted no puede pensar en aquello que no conoce.
¿Y qué significa la palabra meditar? Meditar en el hebreo significa murmurar, hablar bajo. Eso es lo que significa en hebreo la palabra meditar. Por ende, cuando dice bienaventurado el que medita en la palabra de Dios, tiene que, para llegar a murmurar de la palabra de Dios, tienes que conocer la palabra de Dios. Tienes que leerla, tienes que memorizarla y tienes que hablar de la palabra de Dios. Voy a repetir: leer, memorizar, hablar, murmurar. Tienes que leerla. Por consecuencia, aprender a memorizarla, pensar en lo que nos dice y entonces hablar de la palabra, murmurar la palabra, conversar de ella con nosotros mismos o con otros, como de manera que tú puedas ser transformado por ella. Porque la palabra de Dios la palabra de Dios no nos va a hacer diferentes de la noche a la mañana. No, la palabra de Dios nos va a transformar a medida que nosotros la recibimos con mansedumbre, es decir, con disposición, con humillación en nuestros corazones. Por ejemplo, cuando usted está enfrentando una tentación, si usted conoce la palabra de Dios, va a tener la capacidad de enfrentar la tentación. Porque usted va a decir, bueno, estoy siendo tentado. La Biblia dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Jesús lo dijo. La verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orar para que no entréis en tentación. Entonces empiezo a murmurar, velad y orar. Solo me toca orar. Señor, sabes que estoy siendo tentado en esta hora. Te pido que por el poder de tu Espíritu Santo me ayudes a salir de la tentación, porque dice tu palabra que con la tentación tú también vas a proveer la salida. Dame la salida en esta hora, para que yo, Señor, pueda agradarte y hacer tu voluntad. Digamos que estás pasando por una necesidad económica, crisis económica, y estás preocupado. Se te ha ido el gozo, se te ha ido la fortaleza. Hay demasiadas preocupaciones en tu vida. Pero si tú conoces la palabra de Dios, tú sabes que la Biblia dice, no os afanéis por el día de mañana. No os afanéis. Josué, estás afanado. No te afanes por el día de mañana. No te afanes. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Dice también la Escritura, mi Dios pues suplirá todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces voy a cambiar mi preocupación, mi ansiedad, por confiar en que Dios me dice, mi Padre me dice, que todas mis necesidades, las presentes y las futuras, ya Él ha hecho provisión para ellas. Porque Él dice, yo soy Jehová Jireh. Yo soy quien proveo para ti. Si te di mi hijo, que era lo más valioso, dice Dios, ¿cómo no te daré con Él también todas las cosas? Todo lo que tú necesites. Entonces, como Dios va a proveer para mí, yo no tengo que negociar mi integridad, yo no tengo que negociar mi santidad, no tengo que negociar mi devoción por Dios para proveer para mis necesidades. Más bien yo puedo confiar en Él sabiendo que Él va a manifestarse en mi vida
Y yo voy entonces a ver cómo actuar y vivir conforme a su voluntad es agradable para mí. Por eso mi invitación es que usted aprenda a meditar en la palabra de Dios para que pueda actuar conforme a la voluntad de Dios. Como les dije en el primer encuentro, cuando vamos a instalar un programa en la computadora y que estamos a punto de instalarlo, nos va a salir en el monitor un mensaje que dice: ¿usted permite que este programa haga cambios permanentes en esta máquina, en este device? Y usted, por supuesto, si quiere instalar el programa, le da sí y entonces comienza a instalarse el programa. Bueno, eso es lo que usted quiere hacer. Usted quiere que una nueva programación llegue a su vida, entre a su vida, la programación de la palabra de Dios, la programación del conocimiento de Dios. Mientras usted más lee la palabra, memoriza la palabra, el programador, que es el Espíritu Santo, más podrá trabajar en su vida, transformar su vida para que usted actúe conforme a la voluntad de Dios. Es así de simple. Es así de simple. Y dice que si meditamos en ella de día y de noche, este es el resultado. Miren qué hermoso. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Es muy simple. Es muy simple. Una de las interrogantes que siempre nosotros tenemos es, bueno, ¿cómo voy a prosperar? ¿Qué es lo que tengo que hacer para prosperar? Y cuando hablamos de prosperar, no estamos hablando necesariamente de las finanzas, aunque incluye las finanzas, sino se puede referir a las diferentes áreas de nuestra vida. ¿Cómo prospero como ser humano? ¿Puedo mejorar mi existencia en su totalidad? Bueno, la Biblia dice que no es lo que nosotros quizás creemos que tenemos que hacer, sino cómo lo hacemos. Déjame ver cómo me explico. Estoy yo moviéndome hacia adelante con una nueva programación en mi mente, de manera que aquello que yo estoy haciendo, cualquier cosa que sea, consecuentemente, con la voluntad de Dios, me haga prosperar o sea próspero. ¿Cómo tú prosperas en tu matrimonio? ¿Cómo tú tienes realmente un matrimonio feliz? Bueno, es cuando tú entiendes, cuando tú comprendes la voluntad de Dios para el matrimonio y tú actúas conforme a esa voluntad. La manera en que tú te mueves alrededor de esa relación corresponde con lo que ya Dios dice acerca del matrimonio. Solamente por hablar del matrimonio, pudiésemos hablarle de muchas cosas. ¿Y por qué? Porque muchas veces los cristianos decimos: oh Señor, tengo una encrucijada, ¿voy hacia la derecha o voy hacia la izquierda? Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y entonces viene lo que yo llamo análisis parálisis. Estamos analizando y por estar analizando tanto estamos paralizados y no hacemos nada. Dios dice: no. Tu trabajo
es meditar en mi palabra día y noche. Tu trabajo es transformar tu mente constantemente conforme a mi palabra. Y yo guiaré tus pasos, yo te mostraré qué hacer. Y a medida que tú vayas avanzando, yo te haré prosperar, porque tú vas a actuar conforme a mi voluntad. Ahora, esto es solamente un aspecto. Nos tocaría profundizar en las circunstancias, nos tocaría profundizar en cómo funciona la paz de Dios, nos tocaría profundizar en buscar la voluntad de Dios en oración y cómo la oración nos ayuda. Y también las diferentes maneras en que yo puedo moverme en torno a hacer la voluntad de Dios. Pero eso es tema para otra ocasión. En el tema de hoy, y concluyo, es este. Si tú quieres experimentar la voluntad de Dios, transforma tu mente constantemente a través de la palabra de Dios. Programa tu mente constantemente conforme a la palabra de Dios. Medita en la palabra de Dios. Murmura la palabra de Dios. Habla la palabra de Dios constantemente. Hazlo un hábito en tu vida. De manera que tú puedas, por el poder del Espíritu Santo, hacer y vivir conforme a la voluntad de Dios. Cualquiera que sea la circunstancia que estés enfrentando, cualquiera que sea el reto que estés enfrentando, cualquiera que sea la dificultad que pueda venir sobre ti. Dios me les bendiga. Les voy a pedir que hagan algo con referente a lo que hemos estado enseñando para que ustedes también se involucren en la enseñanza. Se los voy a dejar ahí en el chat. Les pido que lo hagan y nos vemos en la próxima ocasión. Dios les bendiga.